Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Semillero. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, Vicky, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pero espectacular, si estamos aquí en el Semillero. Sí, un programa espectacular el día de hoy. No, tremendo, tremendo, Dos realmente. Invitados. Espectacular. Chapó. No, lo que hemos aprendido es una cosa de locos. A ustedes les decimos, quédense ahí, porque las cosas que vamos a hablar, lo que tenemos culturalmente para hablar con estos invitados es una cosa de locos. Realmente. Como abrir un libro de historia y empezar a pasar los páginas. Sí. Eso. Sí. Hoy tenemos de invitados a Alexis Mallarini y a Matías Gordillo, que además tienen la productora Maca. Así que es. Bueno, que realmente han hecho contenidos impresionantes, muy buenos, sin desperdicio. Les decimos lo pueden a ustedes, encontrar en sus redes también. Sí, y en YouTube. En el canal de YouTube pueden suscribirse. Es producción local de 33, con información, con contenido local que nos nutre a nosotros y que bueno, que es parte de nuestra historia, de nuestra música. Que bueno, vayan sin duda ahí. Y bueno, quédense con nosotros a escuchar esta nota que es fantástica. Bueno, estamos pero súper bien acompañados, Danilo. Espectaculares invitados. No, hoy creo que vamos a tener para hablar bastante, y ¿no? ya estamos hablando atrás de cámaras. Sí. Si ustedes escucharan todo lo que estamos hablando de aquí, es para hacer otro programa paralelo solamente con lo que hablamos por fuera de cámara. Estamos acompañados por Matías Gordillo y por Alexis Mallarini, dos grandes artistas de diferentes lugares. Es como que también, ¿no? A Matías lo tenemos asociado a la música. Es como que hace años músico, gran guitarrista y todo, pero ahora estamos descubriendo nuevas facetas. Otra beta. Es como que tiene polifacético. También lo descubrimos en la radio en su momento, como conductor de radio, todo lo que tiene que ver Café de Sábado, como conductor de un programa de radio. Y ahora tenemos otra faceta más que viene por el lado del audiovisual, que está estudiando cine y bueno, está aplicando, y a la vez tenemos esos videos cortos que estamos haciendo en redes sociales y que son tan populares. Ha sido furor, Vicky. Furor. Pero que tienen un contenido tan divino. Contanos un poco, Matías, ¿cómo surge la idea de hacer eso? No puedo decir cómo surge porque en realidad fue como se dio de manera natural. O sea, ni yo pensaba hacer eso en este momento, ni tampoco pensaba la repercusión que eso podría llegar a tener. Fue como, hacer el ejercicio de crear, de hacer todo el proceso de guión, grabar, editar y publicarlo, pero quedarme en eso, ¿no? Nunca pensé que eso fuera a tener como trascendencia. Para mí el contenido es como, o sea, nosotros estamos en la música y esas historias como que las conocemos porque estamos familiarizados con las canciones y medio que hemos hurgado también un poco por sus historias, y son historias que conocemos hace muchos años. Las conocemos y no tanto, porque en realidad la historia que vos estás contando en cada uno de esos videos tiene un contenido cultural increíble, porque sí conocemos las canciones, las escuchamos, pero todo lo que hay detrás de la historia no sé si es tan conocido. Bueno, para mí en algunas cosas era como muy familiar porque, claro, trabajando con distintos artistas medio que te vas enterando de quién era fulano que aparece en tal canción, o mi abuela, por ejemplo, que se crió en la zona ahí cercana a la isla Patrulla, que conocía a Lili, por ejemplo, que es un personaje que aparece en La Liscona, conocía a Rubén Lena también. Entonces eran historias que me eran familiares. Ahora, para contarlas tengo que acudir a un material que... Claro, y no es tan sencillo, claro, tiene que estar clavado por todas partes. Y que no hay tanto material. Es acudir a personas que tengan la posta, digamos, tipo que hayan convivido con Lena, por ejemplo, o que conozcan la interna de las canciones, y después buscar archivo, entrevistas, por ejemplo, a Laucha Prieto, a los Olimareños, a Pepe por un lado, a Braulio, a encontrar retazos que aparezcan en libros que hablen de las canciones. Está el libro Cuerdas Añadidas de Lena, también, que ahí hay como algún contenido sobre las canciones. Hay biografías de Víctor Lima también, como con un cancionero completo, en donde también cuentan más o menos las historias de las canciones, pero es muy difícil encontrar fuentes
como para poder contar la historia después, ¿no? Claro. Que de hecho hay datos que aparecen en archivos periodísticos, que hay datos erróneos y uno los repite porque Claro. porque Quedan están ahí. ahí, claro, confía en la fuente y de repente, es una cosa que no es tan cierta. Y después me pasó hace poco en relación a una canción de Cojinillo de Rubén Lena, que la historia dice que, la que yo leí, dice que Rubén Lena quedó a cargo de Rodrigo, que en ese momento era su hijo más chico, Rodrigo Lena, porque su madre, Justita, tuvo una reunión de docentes en una escuela en la que trabajaba. Y supuestamente Rodrigo estaba con gripe, supuestamente Lena le improvisó una melodía a Rodrigo para hacerlo dormir. Y le cantó la melodía de Cojinillo. Ney Peraza comenta que Rodrigo Lena estaba con gripe y que Rubén Lena, para calmarlo, le improvisa esa melodía. Mario Carrero, por otro lado, dice que Rodrigo se había quemado con agua caliente y que Lena, para calmarlo, le improvisó la melodía de... Lo que sabemos es que Rodrigo estaba dando trabajo. Ahí va. De alguna forma o de otra estaba dando trabajo y había que hacer una Y canción. que por lo Lena menos. improvisó una melodía, ¿no? Hay una historia Pero, dentro de una historia y otra historia. claro, hay versiones de lo que pasó, Todo ¿no? es real igual, ¿no? Porque cada uno vive e interpreta la realidad o recuerda, construye su recuerdo en base a... Claro, ese- y es como dice Gustavo también, ha llovido tanto que la historia un poco se empieza a desdibujar, ¿no? Es como un teléfono descompuesto. Ahí es lo que se me ocurría, ¿no? Qué importante es que vos estés haciendo esto y que se te haya ocurrido hacer esto en este momento. Porque en realidad los referentes ya cada vez Se son han ido menos. yendo. Entonces, claro, en este momento es un momento bisagra en donde, para que no se pierda ese contenido cultural que es una identidad de Es todos. parte de nuestra identidad, exacto. Y además que sí es importante ponerlo en valor, digamos, o visibilizarlo, porque cada vez sabemos más de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es como Exacto. Santa Marta, Exacto. de la Armando Es Carrera. lo mismo, sí. Estamos más informados de lo que pasa afuera y tenemos menos contacto con nuestra identidad. Sí, con las raíces. Claro, y a nivel artístico, nosotros básicamente estamos copiando lo que se está haciendo por En el resto del moda, mundo. ¿no? O sea, Claro, lo mismo sí. que suena en Uruguay, suena en China y no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Cuando debería de ser idealmente volver a las raíces, conocer la historia y desde mi lugar, desde mi aldea, proyectarme al mundo, ¿no? Que es un poco lo que hizo Lena con aquello que decía Yupanqui de traducir la tierra, ¿no? De traducir el paisaje, ¿no? Reconocer el lugar de donde soy y poder presentarme al mundo desde mi lugar. Que también lo comentás en uno de los videos, que cuando comenzó a escribir también fue como bombardeado de todos lados y justamente sale Claro. uno de los emblemas que tenemos. Años más tarde contesta a esa crítica que le hicieron en no sé si era semanario, diario, periódico, que se llamaba La Noche, en donde lo critican por el ritmo que hacía, que era la serranera, ¿no? Y Lena años más tarde le contesta con una serranera que es la del templado, ¿no? Que dice cosas, Que ¿no? la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y el tino por rumbeador. La noche refiriéndose al semanario, periódico, a la empresa, digamos, gráfica de comunicación que le hizo la crítica. Ujú. Y bueno, y viendo desde el lado de Alexis, de tu parte psicológica, Alexis, ¿no? Ya haciéndote una pregunta más profesional. Lo importante que es esto de la identidad, que a veces uno tiende a pensar de que con tanto bombardeo, como decía Matías de afuera, la estamos como perdiendo un poco. Y esta identidad es como que tampoco nosotros la estamos replicando en los jóvenes, como que cada vez nosotros proyectamos menos lo que es nuestra cultura, lo que nos identifica, que muchas veces también comentamos de que nos parece que 33 es como en cierta medida como una capital cultural, porque algo pasa acá, que como que todo el mundo viene y hubieron grandes creadores y son grandes referentes de lo que es nuestra música popular, ¿no?
Y el miedo está en que se vaya perdiendo como esa identidad, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos haciendo un documental y tuvimos la oportunidad de estar con Mario Carrero, Eduardo Larrañá, el Serrano Olivera. Abella, Rubén Olivera, Y vos sabés que yo que soy Braulio López, yo Gustavo Espinosa. que soy más ignorante de la cultura popular olimareña, porque bueno, a mí Matías viene ya de pequeño con el folclore metido, ¿no? Con la música. En mi caso no pasó por ahí, mi palo es el rock. Pero en este vínculo, y gracias a esto del trabajo del audiovisual, me pasó de vivir, enterarme, ¿no? de afuera, como de un costado, esto, ¿no? A través de los relatos de Arranoa Carrero, toda esta gente, Serrano Abella. El Serrano impresionante. Sí. Un libro abierto. un gran señor con mucha info, ¿no? Y entonces, tipo, obvio, Matías estaba en su salsa ahí, ¿no? En ese mar de información que él sabía, y yo de afuera escuchando eso y hablando en esto de la identidad, me di cuenta de que la historia es cíclica, se repite, y en esto de lo que Rubén Lena trajo o creó, ¿no? Los cancioneros popular y esto de cómo se agrupaban ellos, cómo se juntaban, ¿no? Las anécdotas que contaban, los viajes que hacían. Ahora es mucho más, con un WhatsApp ya te comunicás con el otro, ¿no? En esas épocas había como una cuestión hasta de, no sé si de revolución, ¿no? Pero de rescate de la identidad, hay una lucha ahí, ¿no? En esto de qué es lo nuestro, que hoy, ¿no? Teniendo la cantidad de amistades, conocidos y del intercambio con otros creadores de estas generaciones, la historia se repite. No somos tan distintos de hace 60, 70 años atrás en esto de buscar de alguna manera con los nuevos ojos y con la época de hoy en día que estamos bombardeados por la información de afuera y hay que eso genera saturación, genera este mundo de la productividad, pero ahora las luchas estas que estamos dando, pequeñas, ¿no? O que de forma hasta inconsciente, tiene que ver con esto de rescatar la identidad. Y en esto voy lo vemos cuando nos juntamos, ¿no? Estamos en el bar, estamos en cualquier lugar conversando y surgen cuestiones como esto, historias, ¿no? Anécdotas porque mi tío, no sé qué. No, mi abuelo, Dionisio Díaz, me acuerdo de una conversación en Las Pintas, en un bar ahí, sobre, no sé, uno era, no sé qué familiar de Dionisio Díaz. Que igual también es ser un bicho raro en un bar, ¿no? Hablar de esas cosas hoy día es como... Otro acto de revolución, un bar, ¿no? Sí. Encuentro y en vez de estar con la lógica de hoy en día de ir todo coqueto y enfocado en, no sé, en lo que los jóvenes se enfocan, no sé, vamos a intercambiar información, a encontrarnos con un otro y ahí no sé, me pasa que me he encontrado con eso, ¿no? Que hay, por eso digo, inconsciente, una búsqueda de esto, de qué es lo nuestro, ¿no? Ante tanta información y nada, y esto, ¿no? Lo que hacían estos jóvenes en su momento, de crear canciones, de pasársela al otro, de escribirla, de componerla, a hoy, ¿no? Cómo traducimos los creadores, los artistas o lo que sea, cómo traducimos esa información toda estimulada con el mundo de hoy afuera, ¿no? Y ahí tenés, el festival, tenés artistas que vienen mezclando, ¿no? Estas fusiones, claro. Y eso habla de cómo interpretan, ¿no? Toda la información de afuera y porque ahora nuestro lugar de pararnos para decir cosas es diferente que antes. Exacto. Ahora tenemos tanta información. Claro, hay otras herramientas. Hay otras herramientas, pero además de haber otras herramientas, nosotros estamos parados en otro lugar, claro, porque tenemos géneros musicales de todos los lugares. Y eso, vos podés meter en tu música lo que quieras, entonces tu forma de decir ya no va a ser lo que a vos en el momento interno se te haya ocurrido, sino que en realidad vos tenés tanta cosa, tanta información, tantos acordes y tanta cosa diferente, que no es menos meritorio, sino que es muy diferente. Pero te obliga a esto, ¿no? A ocuparse uno de, bueno, ¿cuál es la identidad? ¿De dónde parto? ¿No? Exacto. Porque ante tantas cosas, ¿no? Sí, y también en esto de plantarse como artista y tomando el festival como referencia,
qué tanto me la juego con lo que voy a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, como limareños, nosotros entendemos y vemos que... Yo no soy de acá, yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no soy de acá en 33, ¿no? Me he criado acá. Vive desde los 3 pero años. No, tengo un problema de identidad acá con Bueno, pero vemos que suceden cosas Sí, a sí. nivel social que lamentablemente vivimos en una sociedad que está muy lastimada, y que parece que eso, o sea, no aparece en los medios, o aparece muy poco, o maquillado, y quienes tienen la posibilidad de transmitirlo, digamos, de una manera un poco Humana, claro, sí, y más masivo, que sea más... o convertir eso que es el dolor que siento que hay en el departamento en algo bello, ¿no? Sin romantizarlo, ¿no? Pero poder contarlo, siento que no está pasando, ¿no? Como que nos quedamos en lo liviano, ¿no? Y nos olvidamos de que puede pasar de que a veces uno no sepa cómo decirlo, ¿no? Pero creo que lo importante es poder comunicarlo. O buscar la búsqueda. Claro, porque están pasando cosas. Bueno, el otro día justamente uno de los invitados que tuvimos fue Joaquín Rojas. Y bueno, en uno de los proyectos que está, justamente Joaquín, es tratar de hacer audiovisuales de números que en realidad no se dan a conocer muy fácilmente, o que no son masivos. No es lo que vos decís de esto de que, bueno, vemos en las diferentes noticias, bueno, 33 está primero en cosas que no están buenas. El índice de despoblamiento, por ejemplo, se está yendo la gente, no hay laburo, o sea, el índice de desempleo es alto también. Y bueno, y quizás el generar esos contenidos, como vos decís, también es una manera de representar la voz del que quizás no habla, o las minorías que tenemos en 33, ¿no? Que creo que está muy bueno eso de poder buscar por ahí. Y también, esto ya lo incluyo a Alexis, que es algo que hemos conversado de hace unos años atrás, la gente en situación de calle en el departamento era mucho menos de la gente que hay hoy. Hoy vos debés tener los números más claros, pero sé que el refugio está es una capacidad de 40 y poco de personas, y la cantidad de personas que están en situación de calle es superior al número de la capacidad del alojamiento, claro. digamos. Sí. En realidad la pregunta es, bueno, es sabido y no se necesita mucho dato, saber que hay un malestar en la cultura, ¿no? O sea, eso está clarito por los datos, los números, ¿no? La cosa es que, porque a mí me da un poco de vergüenza, nos presentaste, en mi caso, como artista. Y sos un actor bien, muy reconocido. Ahí va, no, pero... Hemos ido a verte muy... No te me achiques, Alexis. No, pero en esto de bueno, ponele, ¿no? Artistas o creadores, porque, ¿qué pasa? Con mucho respeto, creadores, ¿no? En esto, ¿no? ahí va, con mucho respeto, ¿no? Que hoy tengamos medios para mostrarnos. En mi caso particular, no me doy la licencia, la libertad de decir, bueno, soy esto, ¿no? Porque poco me importa el título, sino el contenido, ¿no? Entonces me es más cómodo no mencionarme. No rotularte. Ahí va, porque en realidad esto, si al otro le llega, ¿no? Como actor, ¿no? Yo hago un montón de cosas, depende el mensaje que yo quiera transmitir, lo voy a llevar por el canal que yo vea más conveniente. En el caso de la actuación, que sí es lo que más hace años que hago, bueno, ahí tengo un director que me orienta, tiene un guión, ¿no? Todo, y en conjunto, en un grupo, actuamos para que el mensaje y bueno, después para lograr comunicar, ¿no? Después, obvio, depende del mensaje. Matías encontró en esto de los reels, bueno, rescatar la identidad, ¿no? A través del medio rural también, y la música, conectándolo con eso. Entonces, nada, en esto porque me pierdo, pero en esto de la responsabilidad, iba a hablar del artista, de los creadores o de las personas que tienen llegada a través de un medio de comunicación, ¿no? Nada, que me parece que esto, conectando la identidad de los medios y la responsabilidad de uno cuando tiene una voz en un medio, ¿no?
de poder, hablamos de la búsqueda también, ser consciente de lo que uno dice, cómo lo dice y a quién va dirigido, ¿no? Uh-huh. Y si se toma la responsabilidad o no de ser portavoz de los menos privilegiados, ¿no? En esto de, ahora estamos hablando de personas en situación de calle, ¿no? Que es uno de los malestares que tiene Uruguay, y no solamente Uruguay, América Latina, sí, ¿no? Claro. Hablamos de situación de calle, hablamos de violencia de género, hablamos de, no sé, suicidio, ¿no? Entonces, tipo, nada, en esto de más allá del título que nos otorguen o nos otorguemos, nada, de tener... un compromiso, desde el lugar que tenemos comprometernos. Eso, si nosotros ¿no? queremos que la sociedad sea de determinada manera, desde nuestro lugar, Eso, dar ese aportar, paso. Y no, dar el paso. Ahí está. Revestirlo de estética, solamente Exacto. un poco lo que Claro, veníamos es hablando como decodificar lo que sucede en el lugar donde habitamos y convertir eso en otra cosa, o sea, en un símbolo, ¿no? Ujú. Termina siendo la obra, sea cual sea el medio, ¿no? Claro. Si es una canción, una pintura, una foto, un audiovisual, una Pero la obra. necesidad de hablar de nuestras cosas, de lo que nos representa, ¿no? Claro, Sí. y de lo que nos pasa, Lo que ¿no? sucede, claro. Es lo que Porque sucede. Bueno, en esto de, bueno, en la productora Maca Contenido, en esto de que veníamos hablando del proyecto de audiovisuales, ¿no? Rescatando historias del medio rural, de los pueblos acá. Nada, está esto de rescatar la identidad, el patrimonio cultural y bueno, y el territorio, cómo va teniendo efecto la modernización. Por ejemplo, hablamos hoy de Isla Patrulla, ¿no? Ujú. La cementera, ¿no? Que uno en esto que estamos hablando de situación de calle, gente sin trabajo, despoblamiento de 33, ¿Cómo afecta eso, eso, a la como sociedad? poner una lupa ahí, ¿no? Tipo, ¿qué onda? El medio rural, que Uruguay se basó siempre su economía en el medio rural, ¿no? Claro. Entonces, hoy, la modernidad, ¿cómo afecta a estas zonas, ¿no? Bueno, Que- pará. Dale. ¿Me puedo quedar con esa pregunta? Bien. Me quedo con esa pregunta y vamos a una tanda y ustedes sigan ahí si quieren escuchar lo que nos dice Alexis. Y bueno, seguimos. Y nos habíamos quedado ya pendiente, Alexis, con todo esto que nos estaba dando la explicación de la modernidad, cómo afectaba a lugares, por ejemplo, como la Isla Patrulla, que son lugares más aislados. Bueno, si buscan la respuesta, no la tengo. Pero, pero de eso se trata, ¿no? Me parece que la clave no es... uno no tiene por qué saber todo, pero la clave es hacerse las preguntas correctas para ir en esa búsqueda, en esto de la identidad, ¿no? Y eso, digo porque también, y acá una crítica a las políticas sociales, hablamos también del suicidio y situaciones de calle y eso, ¿no? Intervenimos en lo social, ¿no? Hablando de política o cosas, sin haberse hecho las preguntas correctas para hacer el sondeo, la investigación
adecuada para incidir en eso, ¿no? Entonces, en esto del efecto de la modernidad en los medios rurales, trabajo en localidades afuera de 33 y se ve también lo mismo que pasa acá, pero a niveles mucho más nocivos, ¿no? Desempleo, trabajos zafrales que no dan para vivir, ¿no? Y bueno, el despoblamiento, las pocas instituciones o que no llegan, ¿no? No sé, servicios, ¿no? Como Mides y otros que llegan muy poco, porque la casa está todo centralizado. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos como Maca en esto del proyecto de audiovisual que tenemos para esos medios es, bueno, cómo afecta esto y qué implicaciones tiene en los pobladores, ¿no? De mostrar esa realidad. Mostrar eso y cuál es el relato de ellos. Conocerla también. Eso, cuál es el relato de ellos. Porque una cosa es lo que nos llega a nosotros, viviendo en la capital, digamos, del departamento, y otra cosa es lo que vive allí. De hecho, nos planteamos algunas preguntas, por ejemplo, en esto de encontrar personajes para que vayan relatando un poco la historia del pueblo, ¿no? Seguramente encontremos alguna persona que nunca haya salido de la Isla Patrulla. Es probable. Es tremendo, ¿no? Como pasa acá en 33, que hay personas que no salen del barrio Sosa, por ejemplo. De las localidades. O de las, claro, otras localidades. Le da cosa venir a 33 porque es mucha ciudad. Claro. Entonces quedan encapsuladas. Gente que tiene malestar al viajar, por ejemplo, y quedan enquistadas en las localidades. Que antes era muy común también acá en 33, ahora hay como más. Pero antes ahora era muy en esta- común en de esta gente que era no conocía en la capital, por ejemplo. Es Bastante básicamente lo mismo que heavy. pasa. Claro. Sí, sí, pero pasa, existe eso, ¿no? Pero estamos hablando de que aquí, por ejemplo, es donde tienen los centros de salud y otras cuestiones que son importantes Sí. para Educación secundaria. la por educación, ejemplo. claro. Si no tenés para alquilar o para el boleto todos los días, Quedás probablemente, Totalmente. claro, no puedas estudiar. Entonces vamos como un poco en búsqueda de eso también, ¿no? Después el impacto que hay con esto de la industrialización, ¿no? Todo lo que genera las empresas que están ubicadas en la zona de la isla, de la quebrada, que tiene un impacto positivo, pero a la vez también un impacto Claro. negativo, ¿no? A nivel medioambiental. Entonces, eso es otra de las cosas que vamos a encontrarnos por allí. Después también la pata cultural, ¿no? Conocer a través de la canción de Rubén Lena, Isla Patrulla, y ¿Cuánta gente ha querido conocer Isla Patrulla por la por la música? canción de Lena. Sí. Pero vos sabés que la gente que sigue buscando un camino nuevo, la gente, ¿cómo es que dice? Gente que no precisa un camino nuevo que precisa un camino nuevo para sus pagos, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria, dice el recitado de Isla Patrulla. Ese camino nuevo para llegar a sus pagos lo siguen necesitando. Y esa canción fue escrita hace muchísimos años atrás, ¿no? Cuando Lena daba clase en la escuela número 3 de Isla Patrulla. O sea que hay una realidad que no ha cambiado, desde no. finales de los 50, principios de los 60 hasta ahora, ¿no? Ujú. Y eso está interesante también, ¿no? Porque 33 se mueve, me parece, a un ritmo tan lento que a veces parece estático, ¿no? Exacto, sí, que pasaron años y no hay Y cambios. no hay en la- cambio. Sin esa embargo, cosa. debe haber algún cambio, ¿no? En esto que hablábamos hoy a nivel cultural, la efervescencia que existió en los años en los que estuvo esa gente como Lena, como los Macedo, el Serrano posteriormente, bueno, los Olimareños, el grupo de teatro independiente que existió también, toda esa efervescencia hoy no la vemos, Ujú. ¿no? Claro. O sea, hay un montón de artistas, pero no hay una revolución artística. Había ¿no? como una comunidad que estaba acoplada, me parece, en esa era, que ahora tal vez no tanto por la diversidad. Es que hay. para mí era como colectivo, Claro. y hoy es más individual, ¿no? Cada cual está para su chakra, ¿no? Y en aquel momento había un propósito, de un bien mayor, digamos, Y tal vez una por la cuestión era que en que trascendía al vivimos también. individuo, ¿no? Claro. Claro. Con el tema de la comunicación, como que nos
nos alejamos más, parece. Es todo tan conectado, Claro, pero a la vez nos que te genera desconecta. tanto individualismo. que Bueno, es eso es como otra paradójico, cosa, ¿no? ¿no? La comunicación entre personas es como cada vez la gente está más metida en su casa con los dispositivos y todas las comodidades que tenemos. Yo creo que eso fue un se da efecto de menos la cuenta. pandemia también, el encapsularnos y después el volver a salir, como que costó bastante en la sociedad en general, me parece. No solo en Uruguay, sino en el mundo. Ujú. Y que Eso- estamos muy distraídos también con toda la información que tenemos en un celular. Es una realidad. Sí. Sí, hay mucha Incluso en los tinta. hogares uno tiene que prestar mucha atención a la hora de llegar, decir, bueno, quizás dejo el celular aparte y me dedico a estar el rato con mi familia, porque lo cierto es que si no es cerca, realmente es conectar muy con la probable que persona que estés todo tenés enfrente. mirando Claro. un mensaje o mirando cosas cuando en realidad lo importante está pasando por otro lugar, ¿no? Claro, y vas a ver que percibís el tiempo de una manera distinta también. Ujú. Sí. Han mencionado varias veces Maca Contenidos, la productora Maca, y todo lo han dejado como ahí, al pasar. Suspense. Háblenos un poquito de eso. Bien, nosotros somos Maca Contenidos. Yo soy Matías, él es Alexis. Ahí va. Maca tiene varias acepciones el significado del nombre, pero la que más nos gustó es Matías y Alexis Contenidos Audiovisuales, que forman Maca. Y el nombre real surge del nombre de mi gata. ¿Se llama Maca? Se llama Maca y quedó. Ah, coincidió ya. Fue como- después fue la justificación. Pero tiene que ver con esto que hablaba Alexis, de buscar, mirar hacia adentro, como limareños, y conectar con nuestra identidad. Los trabajos más grandes que hemos realizado tienen que ver con Rubén Lena, con el centenario de Rubén Lena, que fue el año pasado, en el 2025, en donde generamos una serie de cortometrajes documentales, testimoniales, con personas que han convivido en algún punto o han tenido algún vínculo con Rubén Lena, a través de sus canciones o a través de conocerlo o ser contemporáneo, ¿no? Y también con el tema de la identidad, después nos surgió la posibilidad de hacer un documental sobre el reacondicionamiento del monumento de la Plaza 19 de Abril, que también fue todo una cosa que nos llenó de conocimiento, porque la verdad no teníamos mucha idea del porqué del monumento, ¿no? Ni qué había antes del monumento. O sea, nunca, por lo menos yo nunca me había preguntado, siempre Claro. que desde que nací eso estaba ahí. Sabíamos que estaban supuestamente los restos de Juan Rosas, Claro. uno de los 33 orientales, pero más Ah. nada, ¿no? Y a partir de ahí descubrimos, el arquitecto, quién fue, Jorge J. Le Castro, que también fue el mismo que diseñó el obelisco un año antes o dos antes de realizar el monumento de la plaza. ¿Qué había antes de estar ese monumento? Que existía una especie de estatua de hormigón de Juan Antonio Lavalleja, que parte de esa... ¿En qué año estamos hablando más o menos? ¿En el 40 y algo? No, esto No, fue más acá. Yo para los años soy un queso. La construcción del monumento fue en el 47 y antes de eso del Sí. 30 y algo. Te puedo decir que sí, pero me parece que fue más acá en el tiempo. ¿Sí? Sí, perdón por la imprecisión del año, pero Pero No, sí, no, fue hace pero sí, mucho hace tiempo. mucho sí, tiempo, claro. fue hace sí, éramos muy jóvenes en esa época. No, pero llevó todo un trabajo de investigación, ¿no? Entrevista a historiadores, arquitectos, referentes también, ¿no? Y ahí descubrimos que el valor patrimonial que tienen, ¿no? Algunas cosas no tangibles y otras que son los símbolos que existen Claro, dentro claro. Sí, de la arquitectura del departamento. y todo eso nos fue dando como una información. A su vez también veníamos viajando hacia el medio rural, a hacer fotografía, audiovisuales, y ahí como que juntamos todo eso y dijimos, bueno, acá hay algo que no se ha dicho,
no sea brindado, no sea condensado y canalizado en información. Entonces ahí armamos esto con más cuerpo, lo que es Maca, ¿no? Y a partir de esto, de la identidad, es lo que estamos proyectando, que tiene que ver con estos documentales que pensamos hacer acerca de los pueblos del interior de 33, ¿no? Lo que hablábamos recién, conocernos más adentro todavía, ¿no? Descubrir cómo es la vida de... Está buenísimo, yo los escucho hablar, es como armar un puzzle, me imagino, ¿no? Es armar un puzzle y además también... Sin saber dónde están bien las piezas. Claro, tenés mucha investigación, mucho recorrido. Es muy poca la información que hay, entonces es como... También es ayudar un poco o colaborar o ser parte de la construcción de un archivo. Exacto, ¿no? que no tenemos. Que no tenemos. No tenemos. Tenemos tanta historia y tantas cosas por contar, pero no tenemos un registro fílmico. Y es muy valioso claro, eso, generar ese contenido que se totalmente transforme en algo como referencia para las generaciones que vienen. La verdad las que... actuales también, porque no tenemos ni idea. Que además también, imagínate que si 33 no es nombrado, digamos, en el país, ponele, o en el continente o en el mundo, imagínate un pueblo del interior del interior. Claro, ¿no? Sí, paréntesis, que para mí van a desaparecer varios de los pueblos, ¿no? Porque hay Claro, baja natalidad, desempleo, ¿qué onda, no? Los pueblitos de eso, ¿qué? Dentro de 50 años, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, tipo, si no rescatamos ahora esos relatos de las personas o de los referentes sociales, ¿quién va a rescatar eso, no? Entonces, un poco, este año estamos como en ese periodo de investigación. Este año y el año pasado también, ¿no? O sea, llevamos 2 años de como recolectando los reels que viene haciendo Matías, ayudan un montón porque la gente se suma, comenta, algunos jetean, jetean, se dice, banean, y bueno, y... El hate es maravilloso. ¿Sí? Entonces, sí. Hasta en eso hay. Obvio, sí. Pero qué disparate, sí, ¿no? es Porque hermoso, todo el mundo que hace contenido en redes habla de... Sí. Es como que... Es hermoso. Pues, Pero es ¿cómo puede gracioso, ser que algo es- tan positivo tenga haters? La condición Lo hay, humana. lo tiene. Sí, bueno. mira. Sí. Entonces, proyectamos, Matías está terminando sus estudios, yo también, entonces proyectamos ya los próximos años ya meternos ahí en el territorio. Enfocarse en eso. Exacto, meternos en el territorio con toda esta información y bueno, y lleva un proceso. Ardua años. tarea, ¿no? Porque Sí. es eso también, ¿no? Es los próximos años. Claro, ¿no? O es sea, un desafío es algo enorme. de trabajo. Por eso te decía esto, ¿no? Hay que tomarse muy en serio esto, ¿no? La postura de cómo, esto que decía hoy, ¿no? Cómo contar, qué se cuenta y a quién va dirigido, ¿no? Porque no es soplar y hacer botella, ¿no? Si uno realmente se toma el compromiso o la responsabilidad de hacer algo en serio, tiene que tener hasta un tinte político en tanto a quién va dirigido, ¿no? Exacto. Política no partidaria, ¿no? Sino como Sí. a quién va dirigido. Sí, totalmente. Entonces andamos en esos movimientos. Me imagino que para esto también necesitaremos ayuda, ¿no? Así que si nos están mirando Bueno. por ahí, alguna empresa que quiera colaborar con estos proyectos que son sumamente importantes para lo que es 33 en general, bueno, también tenemos a Maca Contenidos que está poniendo todo el intelecto, todas las ganas, bueno, ahí se puede con Matías Gordillo o con Alexis Mallarini que pueden contactarse. Me parece un Y a todo proyecto esto- maravilloso, ¿no? a todo esto hubo, ahora no me acuerdo el nombre de las personas, pero no han compartido, por ejemplo, audios de Rubén Lena, ¿no? Tipo, también audio, con el tema de la serie documental, me han mandado archivos de gente que tiene inéditos, cosas guardadas, ahí va. de ¿viste? Tipo, entrevistas sí. de un Rubén Lena ya Eh, en su última etapa, digamos. Entonces genera eso, ¿viste? Y de ahí es como sacamos datos también para hacer esta reconstrucción del puzzle, ¿no? De la identidad Bueno, de ahora 33. con esto de los reels también, Martín Delgado creo que es el nombre de la persona. Te la jugás tanto de decir nombre y apellido. Pero sí. Uf, eh, memorias que mienten un poco. si estoy hablando pido muchas disculpas, pero es muy valioso el trabajo que hizo junto con otro compañero sociólogo, su trabajo de tesis, hablando sobre los cerritos de indio en Uruguay, y habla bastante de los cerritos de indio en la zona de las sierras nuestras, de las sierras del Yerbal también, que eso es otro material que está para complementar todo esto que vamos a hacer de la zona ahí de la isla, de las sierras, la quebrada. Los paisajes que hay ahí
Tuve sí. la oportunidad de ir a la Isla Patrulla y a veces no dimensionamos la riqueza de la naturaleza que tenemos, ¿no? No, Es es un impresionante. patrimonio hermoso. natural tremendo, ¿no? Tenemos tanto de paisaje como de, bueno, el ecosistema ahí, ¿verdad? Conocí Ñupará, ahí en el límite de la Quebrada de los Cuervos y Cerro Largo, y yo nunca había visto un árbol de yerba, por ejemplo, ¿no? Habían más de 20 especies de yerba, una locura, ¿no? Claro. Tipo, y eso está ahí, a unos kilómetros, ¿no? Entonces, wow, el cielo nocturno, otro dato que, bueno, hago astrofotografía también, ahora estoy un poco parado, pero bueno, cada tanto salimos a hacer fotos y acá en la zona rural ahí de Isla Patrulla hay una escala de contaminación lumínica que se llama la escala de Vorterberg, que es del 1 al 9, siendo 1 lo más oscuro, cielo sin contaminación lumínica, cielos oscuros, nocturnos, y 9 la ciudad, ¿no? Donde todas las luces contaminan, Claro. que te tapa la visibilidad de las estrellas. Bueno, tenemos la gracia de que acá nuestros cielos en la Isla Patrulla son una escala de 2. Eso es muy, 2, Tremendo. es muy oscuro. Se compara con el desierto de Atacama. En Chile hay unos telescopios, ¿no? Hay unas zonas ahí de observatorios. Ajá. Que lo ponen ahí están a cierta altitud del nivel del mar, o sea, eso genera, bueno, mejor visibilización al cielo nocturno, y ahí la escala anda entre 1 y 2. Estamos hablando de Chile, y Claro. acá 33, en Lo ese tenemos caso, ahí. dos. lo tenemos ahí. Y ¿no? seguramente Es en muy Chile sea un cerca. llamor turístico eso. Exacto, eso tiene un valor tremendo, porque tenés el astroturismo y uno acá en la capital viviendo, ¿no? Tipo otra historia, Claro. cuando hay una riqueza, te digo el cielo nocturno que es mi área, o por lo menos tengo un Yo no poco de tenía ni idea, conocimiento. sabía No que tenía sí habían ni salido idea. el tema de las caminatas nocturnas, No. y digo, estar buenísimo, pero desde mi lugar no Bueno, tenía ni tiene- idea. o sea, y tiene un valor imagínate. mucho más de lo que uno puede ver en las redes sociales, que hay caminatas, o sea, está creciendo eso por suerte, pero el valor que tiene, porque, a ver, estamos Y a vos hablando... como fotógrafo, Alexis, ¿qué te genera eso, haber vivido eso? Debe estar. No, eso yo invitaría a cada uno de las personas que se permitan a salir de la cotidianidad, ¿no? De la rutina de la ciudad y se vaya a la naturaleza en general, pero a contemplar el cielo nocturno porque, bueno, hay un montón de... en la escuela, primero que nada, no nos enseñan a conectar con algo más nuestro que es la tierra y el cielo, ¿no? Esa parte más natural. Y el efecto que genera es de una humildad tremenda, ¿no? Siendo que, hablando de artistas y los creadores, tienen, ¿no? La población general no trabaja el ego, y creo que, en esto de tu pregunta, que tener contacto con ver, ¿no? Las estrellas y ver que sos una partícula. un arroz tirado ahí en un papel. Claro, sí. O sea, no sos Partícula del nadie, universo. entonces, tipo, me parece que te replantea, ¿no? Tipo, bueno, ¿qué onda? Yo Claro. acá es solamente ir a laburar, ir y hacer lo que estamos programados para la sociedad, o no sé qué onda, ¿no? En esto no importa el qué, sino hacerse las preguntas, ¿no? Exacto. Me parece Esa que es búsqueda. por ahí. Entonces, invito a esto, a esa conexión, porque, y si pueden hacerlo con gente que ya La anda introspección, en la el guía, silencio, de Divino. tu lugar, Introspección, el exactamente. autoconocimiento Exactamente. también, el escucharte a vos mismo, porque en ese momento vos te encontrás solo, Claro, estás el conectar con el contigo, o si interior. estás en Eso, grupo, ¿no? están todos como en la misma onda de capaz Exacto. de escucharnos a nosotros mismos, Y ¿no? también, fíjate que si te impacta una foto, Verlo. andá y mirá el Claro, cielo, que claro. se ve zarpado. O sea, no sé si vos sabés contar la historia del ñandú, de la forma de la Vía Láctea para los nativos, ¿no? Sí, sí. De acá de Uruguay. Le encontraban la forma de un ñandú, y le llamaban el ñandú. Capaz que vos contás No, pero, mejor la historia, pero capaz que uno está sugestionado porque conoce la historia y Claro, vas pero y, se ve. Y ves el ve, ñandú. Lo ves. y Claro. se ve la forma. La Claro. verdad, en esto de la identidad que venimos hablando y cómo la modernidad impacta, hay que pensar primero que tenemos un registro del cielo según la visión europea. Por ejemplo, ahora que todo el mundo está con los horóscopos y los signos, ¿no? Como Los- del arte también, ¿no? Claro, el arte también. también influenciado, ¿no?
hay una interpretación del cielo en base a una visión europea. Los 12 signos zodiacales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo los nativos de esta zona de América interpretaban ellos, según su cultura, ¿no? Su registro de la realidad, el cielo? Y hay estudios y, bueno, hay investigaciones, y bueno, de las historias que conozco está en Ñandú, ¿no? Que viene de la fauna nuestra, y está en la Vía Láctea, es muy notoria cuando ahora es época de Vía Láctea, en el cielo nocturno ves todo como una nube blanca, en una cuestión ahí, y con las manchas, hay una mancha oscura en esa Vía Láctea, se forma el Ñandú. Y después que conoces la historia, lo ves, y hay un mito sobre cómo el Ñandú llega ahí, ¿no? Que es correteado, y está las boleadoras, y también se compone con la Cruz del Sur, que para nosotros la Cruz del Sur es una constelación de gran referencia, ¿no? Para orientarse. Para ¿no? orientarse, claro. Entonces cuando empezás a meterte, ¿no? En ese mundo de la naturaleza y interpretación de los cielos nocturnos, conectás con esto, el adentro, y con la identidad de esta zona, ¿no? Y ahí podés comparar, por lo menos, bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con la visión ¿Europea o me quedo con la mía? La nuestra, ¿no? Y claro. eso, ¿no? Y la información te da esa capacidad de elegir, ¿no? ¿Dónde me paro para ver esto, ¿no? Entonces, por eso la invitación, ¿no? Y aparte que es parte de nuestra identidad. Totalmente. Eso que Es constitutivo. lo tenemos ahí. Sí, y es constitutivo de tu ADN, porque lo mismo que hay cuando vos mirás las estrellas, es exactamente la misma composición química, material de la que estamos hechos nosotros. Entonces es una manera de conectar, ¿no? Más allá de la identidad, que eso es más simbólico, pasa algo ahí, ¿no? Más filosófico, más metafísico, ¿no? Interno. Bueno, los invito a hacer otra pequeña pausa y ya venimos. Bueno, Tranquilo, sí, pero... ¿Tienes una idea? En Krill Láser tenemos la tecnología para crearla. Impresión en lienzos, vinilos, corte láser y sublimación con acabados impecables. Somos especialistas en cartelería y gigantografías que capturan miradas. Krill Láser, calidad que se ve, soluciones que impresionan. ¡Contáctanos! Su tranquilidad, déjela en manos de Central de Alarmas y Cámaras. Respuesta inmediata. Años de experiencia respaldan nuestro trabajo. Central de Alarmas y Cámaras, Esmirzo Román Gallo. Vigile su casa desde su celular con cámaras de alta definición. Presupuesto sin cargo. Llámenos. Central de Alarmas y Cámaras, Esmirzo Román Gallo. Teléfono 0800 8909. Celular 099 85 0801. Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Rubén Lena, o Rubén Lena, es uno de los mayores compositores del continente, y a conciencia no digo solo de Uruguay. Los encuentros que yo tuve con él confirmé lo que se dice habitualmente, de que había que acercarse para escucharlo. Y quizás se podría decir que el Uruguay, como ocurre con las personas que han creado para su lugar con profundidad, que todavía el Uruguay está acercándosele a Rubén Lena. En lo personal, es el responsable absoluto de lo que yo hago sobre un escenario y de lo que intento hacer como autor de canciones. Su obra, a través
de los olimareños. Fue de algún modo la guía para lo que yo estoy intentando aplicar como cantor y como autor. Fue el mayor de todos, con distancia. Y estoy midiendo a gente que fue tan amiga mía como el maestro. Lauche, Julio Macedo, como un profesor de órdago que tuvo 33, los Macedo, Homero, Julio, toda esa barra, el magisterio de 33 es brutal. Pero el maestro me parece que iba 50, 60 años adelante. Rubén Lena es, para empezar, una leyenda, ¿no? Y eso le juega un poco a favor, o mucho a favor, porque es una leyenda que él se merece ser. Pero yo creo que también le juega un poquito en contra. ¿En qué sentido? Para unas cuantas generaciones de uruguayos y particularmente de olimareños, de 33inos, las canciones de Rubén Lena siempre estuvieron allí. Son como los árboles del ornato público. Las aprendimos, ni sabemos cómo las aprendimos. A veces con los profesores de guitarra de 33, con Rubito Aldave, o con el Laucha, o con Pedro Gutiérrez, o en guitarreadas, o escuchándolas en la radio, pero ni sabemos que las sabemos. Están ahí, es como que hemos naturalizado la obra de Rubén Lena, y al naturalizarla la invisibilizamos, como no vemos un paraíso o una morera que hay en la calle. Es como el amoblamiento natural de nuestra mente, digamos. Es un maestro con mayúscula, no solo por el oficio en que se preparó para formarse como docente, sino en todas sus actitudes de la vida. Un hombre que enseñaba a vivir, a disfrutar, y nos dijo una cosa una vez muy interesante. Dice, la naturaleza es muy sabia. Nos dio 2 ojos, 2 orejas y una sola boca. Mire, escuche y hable cuando tenga algo para decir. Lima visita 33 para dar charlas sobre poesía española en el año 49. Lena compone su samba, la Uñera, en el año 53. La samba, ¿no? Que es un caso curioso porque, siendo un género argentino, es las canciones representativas de 33, ¿no? De Salto, Adiós mi Salto, Víctor Lima, de Rocha, En tu imagen, de Lucio Miniz, también lugareño, son zambas. Y la primera que compuso Rubén Lena es una zamba. Nosotros cantábamos en la difusora 33, cuando recién habíamos formado el dúo con Pepe, y teníamos de características de la atardeceres del este, nochecitas de mis pagos, que es la primera canción que escribió Rubén Lena, que se llama La Uñera. Y yo una vuelta le pregunto, che, ¿por qué le pusiste la uñera? Y dice, porque la única tierra que tenemos de propiedad es la que tenemos bajo las uñas. A raíz de su experiencia en Venezuela, donde tuvo que compartir mucho tiempo con gente de la cultura, maestros de todas partes de América, que disfrutaban de sus músicas populares, el maestro decía, no tenía nada para cantar. Entonces me vine, dice, de Venezuela con el compromiso de crear un cancionero propio. Y su capacidad de observador y de buen escuchador generó uno de los cancioneros más ricos de la música popular uruguaya. Era un tiempo donde no nos andábamos preguntando nada. Y teníamos una influencia argentina brutal. Lunita, Tucumana, Tamborcito, Calchaquí, compañeros, los autos por la senda del Tafí. Cantábamos. ¿Ya? Y cantábamos carnavalito. Cosas de montañas eternas y conquenas. Y pues, no tiene nada que ver. Nadie le cantaba el Olimar, ni el Ciuyatí, ni el Tacuarí, y no le cantaba al pago. No traducía la tierra, como decía Yupanqui, ¿no? A veces mostrarse a sí mismo cuesta mucho. Pero de a poquito nos fuimos dando cuenta que el resultado era positivo, que la gente lo aceptaba, que la gente lo quería, que la gente lo guardaba, que la gente lo recordaba, que la gente lo cantaba con nosotros. Y el Uruguay todavía está acercándose a su obra. En términos religiosos podríamos decir que
el Uruguay fue bendecido con una personalidad, con todo el amor adentro que tenía Rubén Lena. Yo vi la luz nacer. Seguimos, Vicky. Seguimos. Bueno, ahí compartíamos algo de lo que es de Maca Contenidos, que estábamos hablando hace un ratito de que, bueno, uno de los trabajos que hicieron justamente fue de Rubén Lena, y ahí compartíamos algo para que todos pudiéramos ver de estos capítulos que hicieron con relación a Rubén Lena. Contanos un poquito cómo fue el tema del trabajo ese. Bien. Y ponernos también cómo es el YouTube para buscarlos, así miran toda la información, se suscriben, dan like, todas esas cosas. Bien, eso es Maca Contenidos, todo junto, en YouTube, en Facebook, no, Facebook no tenemos, en YouTube, nos dejan a las generaciones de que nos gusta Facebook, no dejan de lado. Váyanse de ahí. YouTube, Instagram y TikTok. Maca Contenidos. Sí, TikTok tenemos. Me pasan por la cucaracha. Dale. En YouTube van a encontrar esa serie documental de Rubén Lena, el documental del reacondicionamiento y memoria, que se llama, que es sobre el reacondicionamiento del monumento de la Plaza 19 de Abril. Y van a encontrar algunos cortometrajes de ficción. Que es muy entretenidos. Que sí, como para distenderse. Después que pasaste por eso, que te interesaste un poco en el documental vas a la ficción. Claro, el documental de Lena para nosotros tiene un valor enorme desde lo cultural. De hecho, hoy hablábamos de que nos ha motivado a mirar más hacia adentro, ¿no? A mirar hacia 33 y no tanto hacia afuera, ¿no? A conocer más sobre nuestra cultura, saber de dónde venimos, ¿no? Como decía Laucha cuando tenía aquella imagen del paisano sentado en el anca del caballo mirando para atrás, ¿no? Y le pregunta, che, ¿por qué va sentado en el caballo mirando para atrás? Porque es más importante saber de dónde venimos que saber hacia dónde vamos, ¿no? Que también es importante, sí, ¿no? Tener como una dirección, pero saber de dónde uno viene nos genera como identidad. Y en ese documental de Lena es muy resumido, van a encontrar anécdotas personales que han tenido algunos de los artistas que allí aparecen, o algún amigo como el Serrano Abella. Van a encontrar también algún análisis musical y sociológico en relación a algunas de las canciones de Rubén Lena, como a Don José, por ejemplo, que es una canción que se ha convertido en un himno de la canción popular uruguaya, en donde Lena compone esa canción como una especie de juego con los niños en la escuela, o sea, una canción infantil, y termina convirtiéndose en un himno hacia el prócer, digamos, de nuestra patria. Prócer que Lena lo baja de ese monumento en el que lo tenemos en bronce y lo lleva al paisano de a pie, ¿no? A un tipo horizontal, ¿no? Con cualquiera de nosotros, ¿no? Y después, para mí, mi parte favorita, porque también me gusta mucho el disco, el disco Todos detrás del Momo, que fue un hito dentro de la carrera de Rubén Lena. Y tal vez fue el trabajo más importante de Rubén Lena por lo que significó para la música popular uruguaya, ¿no? Que ya tuvo antes de ese disco, en el año 70, en el disco Cielo del 69, ahí se marcó como el antecedente con la canción Al Paco Bilbao. El Paco Bilbao estaba vinculado a Lena y a los olimareños, fue una especie de representante que tuvieron los olimareños, y era un tipo muy tenía una murga 7 y 7, me olvidé el nombre, pero estaba muy vinculado al carnaval olimareño, a las artes del circo, al teatro callejero. Era como un personaje muy fuerte, muy fuerte, muy presente dentro de esa cultura popular. Lena le escribió una canción
con la etiqueta que aparece por primera vez en ese disco Cielo del 69, canción carnavalera, y es donde de alguna manera se conecta el canto popular que venía gestionando Lena con otros autores como Siri, como Citarrosa, Paysandú, Aníbal Zampayo, con la murga que no estaba muy bien vista en la época, ¿no? Entonces logró fusionar eso, inventar un término nuevo que era la canción carnavalera, y después surge en el año 71 un disco que ya se venía grabando de antes, que es Todos detrás de Momo, ¿no? En donde la situación del país estaba compleja y Rubén Lena retrata de una manera muy sencilla, describiendo un corso, ¿no? En donde cada una de las canciones es como un fragmento de ese corso de carnaval olimareño, una crítica social muy potente, ¿no? En relación a lo que se venía y a lo que se estaba viviendo ya en esos años, en el año 71. ¿No? Y eso está contado en ese documental, lo explica muy bien Rubén Olivera, que es un musicólogo y además es músico y cantautor, y Gustavo Espinosa, quien además tiene un libro dedicado hacia el disco, ¿no? Todos detrás de Momo. Que el libro se llama igual que el disco, Todos detrás de Momo, que está espectacular. Oh, pero qué tremendo material, ¿no? Clase de historia. Aparte, no, y aparte también los voceros que encontraron, o sea, encontraron gente grosa para comentar esto. ¿No? Bueno, eso es otra anécdota. Rubén Olivera es una cosa de bueno, y Espinosa es bueno, el Serrano también, pero fue una cosa muy loca porque la semana, este documental se hizo en el marco de los 100 años de Rubén Lena, también dentro del marco de lo que era el Festival del Olimar, y eran una serie de cortometrajes para proyectar en las pantallas del festival. Y fue muy gracioso como la parte previa, porque nos llamaron una semana antes, creo, una cosa así. ¿Para crear eso? Oh, por Dios. Yo naturalmente ya venía perdiendo pelos, pero me quedó como toda la marca acá, me falta gente. Me quedé calvo, básicamente. Poco tiempo. Pero llegaron. Llegamos. Pero claro, fue como también conseguir los contactos, armar la idea, todo como muy, muy rápido, preparar las preguntas. Por suerte, medio que más o menos entendíamos la historia de Lena y supimos medio que cómo rumbearse. Claro, ya venía con una base bastante sólida para hacer ese trabajo. Y también después ir con preguntas y después dejar que... O sea, recibimos clases magistrales. Matías, yo no puedo dejar de estar en este momento hablando contigo y preguntarte también por el tema de la música. Yo sé que estás medio out. Sí, por fuera, pero sin duda que tenemos un gran creador, para mí uno de los mejores creadores de 33 musicalmente, con una sensibilidad particular, y que la música ha formado parte de tu vida desde que sos niño, como decía Alexis. Bueno, contarnos esa faceta musical que me gustaría hablar, aunque sea un ratito, y capaz que vos querés medio dejarlo deslizar, pero por lo menos no pasar este programa sin preguntarte algo de lo musical y todo. No me jubilé. No, esperemos que no, por favor. Estoy en la licencia que te dan antes de la jubilación. Se tomó un tiempo. Bien. Bueno, la música, formo parte del proyecto Saxo Oral, cita Gustavo Espinosa. Ese nombre picaresco que tiene relación con lo que es el espectáculo, porque se fusiona la música de Gustavo y la literatura, que también, o sea, se toman extractos de las novelas de Gustavo, se leen, y la música que está vinculada, muchas de ellas salen de esas novelas de Gustavo, otras tienen relación por el tema. Y bueno, formo parte de ese proyecto junto a Samuel Diogo, que es el saxofonista y productor del proyecto, bueno, Gustavo Espinosa,
que es el autor de toda la parte de música y textos, Paulita Cruel en la batería. Ese es como el formato primario, y a la vez también en el formato banda más grande está Rodrigo Abella en la guitarra eléctrica y Martín Cano en el bajo. Después tenemos algunas cositas con Karina Fabra, que cada tanto nos presentamos, y después ya retirado, ¿viste? Extraño a veces la milonga como género, ¿no? De hecho, últimamente estoy escuchando mucho a Citarrosa, que es como el estilo de guitarra. Claro, que supiste también que, tener claro, el cuarteto estuario, que bueno, que hablando de la identidad, ¿no? Sí. O sea, de rescatar la memoria, ¿no? Increíble lo que hacían, claro. También mucho recordando a Silvio Ortega. Ahora Bien. como conectando con Citarrosa. Hoy justo estuve escuchando un disco que fue grabado en vivo en uno de los últimos conciertos de Alfredo en Chile, y ahí presenta a sus músicos, su cuarteto, en el que está Toto Méndez en la primera guitarra, Silvio Ortega, que fue un maestro enorme que he tenido y que hemos tenido también con los compañeros Rodrigo Claro. Barbosa, Juan Ortuz y Reinaldo Villabona, que somos los Cuarteto Estuario. Bueno, Julio Corrales en el guitarrón, en ese cuarteto de Alfredo, y Carlos Morales en la octava, que fue con las mismas personas que Alfredo vino a tocar aquí al Progreso en el año 88, el 13 de agosto. Que fue uno de los últimos toques que tuvo. Fue uno de los últimos toques. Después en octubre sé que estuvo en Argentina, y ya después en enero del 89 falleció Alfredo, pero tuvimos ese privilegio como limareños, ¿no? De ser uno de los últimos en escuchar esa voz y esas... Pero fue la única vez que vino a 33 también, ¿no? Yo tengo entendido que sí. Pero alguien medio que me dijo que alguna vez tenía entendido de que alguna vez había estado por Vergara. Ajá. No lo sé. Ahí va. Por lo menos Silvio nunca me había comentado eso. Sí recordaba el toque del Progreso, que además también recordaba que en ese toque habían estado los hermanos Gutiérrez, también otros grandes referentes de la guitarra de acá de 33, que se grabaron un discazo con Santiago Chalar, el disco Aros de Humo, que también medio que sigue en esa línea del cuarteto Citarrosa, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la guitarra de Carlitos con Lucio Muniz. Es una cosa maravillosa, una obra de arte, es impresionante. Bueno, y vos supiste también tener el guitarrón de Adán. También, Adán sí, Gutiérrez, otro gran referente, que nunca le perdí el tiempo, ¿no? La base ahí de Adán. No, un privilegio, los hermanos Gutiérrez, grandes referentes. Que a veces uno, como cuando estás viviendo ahí en el momento, perdés un poco la perspectiva de claro, con quién estás, ¿no? Sí, totalmente. Pero realmente son unos referentes muy grandes que tenemos acá en 33. Ellos y bueno, Washington Fleitas, que también fue otra de las grandes guitarras nuestras, referentes también, docente de muchos guitarreros que hoy están tocando, al igual que José Pedro Gutiérrez. También. Y bueno, que no hay que perderles, en esto que hablábamos hoy de la identidad, ¿no? Tenerlos presentes, ¿no? Son parte de nuestra cultura. Mucha de la música que se proyectó desde 33 pasó por esas cuerdas, ¿no? Totalmente. Y ahí hablar de Alba del Olimar, hablar de las cantoras, que han sido pocas también. Pocas cantoras hemos tenido en 33, sí. Que bueno, que supieron acompañar esas cuerdas a esas voces, ¿no? Totalmente. Bueno, agradecerles muchísimo por este tiempo que nos han dedicado realmente. Pasamos bárbaro, ya vimos tremendo, un montón de cosas. Tremendo. Igualmente ahora nos vamos a ir mirando uno de los reels. Creo que el que está bueno es el que estuvimos hablando fue el de la Isla Patrulla, y que capaz que compartimos ese, si te parece, Danilo. Como para poner en contexto, sobre todo a los que no los han visto, que bueno, que vayan a las redes sociales, que vayan a YouTube, Maca Contenidos. Y en el caso de las redes, si quieren ver los reels de los que estamos hablando,
como es mi Instagram, Mati G, creo que es mi Instagram. Chequeamos el manager, tiene que chequear. Chequealo, Pasa chequealo, por que favor. unos problemas de identidad bárbaros. Matías Casteriana en Facebook. Mati G o Matías con doble I, Gordillo en Instagram. Son muchos los Mati G, se ve. Sí, y en TikTok, bueno, debe ser Matías Gordillo o alguna cosa de eso. Bueno, pero es importante realmente para que vayan viendo que realmente el contenido está súper bueno, que muestra nuestra identidad y que bueno, es sin desperdicio. Cada uno de estos reels son chiquititos, pero mirás uno y vas con el otro y realmente es un contenido muy bueno el que han creado. Y bueno, vayan a YouTube a mirar que es algo nuestro. Mirá, ahí el productor nos está sacando una foto en vivo. Hay que romper un poco el corto. Totalmente. Bueno, agradecerles y perdón, muchísimo. con el tema de los reels, tanto en los videos de YouTube de Maca como en los reels estos que estoy subiendo a las redes, que si se les ocurre que pueden complementar la información, está bueno que lo hagan en los comentarios porque nada, o sea, no hay una verdad absoluta, ¿no? Entonces está bueno que entre todos vayamos construyendo las el piezas relato. esas que decía Alexis, que a veces es difícil encontrar, es muy probable que alguno de los que nos esté mirando lo pueda ayudarnos a encontrarla, ¿no? Exacto. Bueno, agradecerles muchísimo entonces. Gracias a Gracias ustedes. por la invitación. ¿Sí? ¿Por qué un pueblito escondido entre las sierras del Yerbal se llama Isla Patrulla? Si alguna vez escuchaste la emblemática canción de Rubén Lena cantada por los olimareños, Isla Patrulla, ¿cómo no? Seguramente te quedó resonando el recitado del principio. Te invito a meternos quinta a fondo en la quinta sección, para descubrir el porqué de ese misterioso nombre y quiénes eran los personajes que nombra Rubén Lena en su canción. Para empezar, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, esta geografía de sierras y montes nativos tupidos era el escondite perfecto para los matreros y contrabandistas que cruzaban la frontera. Para proteger a los pocos pobladores y controlar el tránsito del ganado, la policía de la época instaló un pequeño campamento con una pequeña guardia civil. ¿Dónde se acuartelaron? En medio de un monte espeso, una isla de árboles autóctonos muy tupida. Cuando los vecinos de los alrededores tenían que denunciar un hecho o buscar ayuda, decían: voy a la isla de la Patrulla. Con los años, la costumbre oral le ganó al mapa. Isla Patrulla. Aunque en 1913 se fundó oficialmente el poblado bajo el nombre Villa María Isabel, en homenaje a María Isabel Fernández Amejeiras, vinculada a los propietarios de las tierras fraccionadas, la identidad popular fue más fuerte. Y para todo el mundo siguió y seguirá siendo Isla Patrulla. En 1957, el maestro y poeta Rubén Lena llegó para asumir la dirección de la Escuela Rural número 3, Escuela del Pueblo. Se encontró con una comunidad noble pero severamente afectada por el aislamiento. En los meses de invierno, las crecidas de los afluentes del arroyo Yerbal Grande anegaban los pasos. Sin balasto y mucho menos sin pavimentar, la calle principal y los accesos vecinales se transformaban en unos barriales tremendos e intransitables que cortaban toda comunicación con la capital del departamento. Al ver a sus alumnos cantando canciones escolares que nada tenían que ver con su entorno, Lena operó su revolución pedagógica. En 1961 decidió que los gurises debían cantarle a su propia realidad. Entonces agarró lápiz y papel y escribió Isla Patrulla. Cuando los olimareños interpretan la canción, al principio nombran a varios de los vecinos del pueblo, personas con las que Lena convivía y debatía. Los hermanos Fuentes, Casiano, Marcelino Coco y Amalio, minifundistas radicados en el paraje cercano El Avestruz, dicen que Casiano era el alma de las asambleas vecinales que se armaban en la escuela, el encargado de redactar las actas y juntar firmas exigiendo caminos transitables. Amalio, por su parte, dicen que era un apasionado del deporte. Fundó y capitaneó el club local Chicotazo Gaucho, usando el fútbol para generar unión comunitaria entre la juventud de la zona. El Rico Moreira. El apodo encierra la mítica ironía del medio rural uruguayo. No se trataba de un terrateniente de la oligarquía, sino un vecino con una situación económica un poco más holgada que la pobreza generalizada del pueblo. Lejos de aislarse, Moreira colaboraba activamente financiando arreglos para la escuela y apoyando los pedidos vecinales. Al Coco Brun y a Charquero. Se dice que eran pequeños productores y comerciantes que formaban la fuerza organizativa del lugar. Eran los que se movilizaban de forma constante ante las autoridades departamentales para reclamar envíos de insumos médicos y asistencia para el pueblo. Don Gregorio, El Chilo, Riaño y Moriño. El Chilo Machado y sus compañeros representaban al paisano de a pie. Peones de campo, esquiladores y troperos, hombres curtidos que pasaban semanas enteras a la intemperie arriando ganado y que al final de la jornada llegaban al boliche con el sombrero aludo bien echado para atrás. El Negro Bruno. Se dice que era un changador y peón rural afrodescendiente de la villa. Al incluirlo en el recitado, Lena hizo un acto de estricta justicia histórica, visibilizando la fundamental y muchas veces olvidada raíz afro en el poblamiento y el trabajo del interior profundo. Doña María representa la resistencia invisible y cotidiana de las mujeres rurales de la quinta sección, encargada de mantener la llama de su fogón. Era de las vecinas que, a pesar de la precariedad económica, mantenía
su jardín en flor. El Capincho Fernández, descendiente de la familia Fernández Amejeiras, regenteaba el boliche y almacén de ramos generales a la entrada de Isla Patrulla. Entre mostradores de madera, olor a querosén y partidas de truco, su boliche era el centro social del Pavo. Allí fue donde Elena escuchó los giros lingüísticos, las penurias y las alegrías que terminaron dándole alma a la canción. Por eso la frase de apertura de esta milonga serranera es una de las declaraciones poéticas y políticas más potentes de nuestra música. Gente que quiso un camino nuevo para sus pagos, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria. El Estado centralista les negaba las rutas e infraestructuras básicas para salir del aislamiento físico, pero Elena y los olimareños le construyeron un camino nuevo para llegar a la inmortalidad de nuestra cultura popular. ¿Conocías la historia de la Isla Patrulla? ¿Conocías la historia de los personajes que se nombran en la canción? ¿Qué te transmite esta milonga serranera cuando la escuchás? Cuando vas a la Isla Patrulla, ¿recordás la canción? Si tenés alguna información extra que yo no haya comentado o algún dato para corregir, hacémelo saber en los comentarios. Para hacer este reel me basé en varios artículos de La Diaria y Brecha. Lamentablemente no tengo libros sobre esto, así que te invito a sumar información en los comentarios. Y nos vamos, Danilo. Ya nos vamos, Vicky. Ya nos vamos. Bueno. Una vez más, No. decimos la frase siempre. Pasó volando. Volando, un disfrute total, ¿no? Sí. Realmente sin desperdicio el programa de hoy. Agradecer a nuestros invitados que, bueno, vinieron a conversar con nosotros en nuestro living. Y bueno, claro. Sí, sin duda, hermoso. Hicimos de cultura, de música. Bueno, de todo. Personajes de 33. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Realmente cada programa que pasa es un programa con un contenido diferente y que, bueno, que nos ilustra, ¿no? Nos da un poquito de conocimiento de cada uno. Sí, sin duda, ¿no? Nos lleva a otras épocas. Sí. Y te hace pensar cuánta cosa que tenemos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, agradecer a Lemon, que bueno, me vistió hoy nuevamente. Siempre combinada, impecable. Divino. Un gracias a Florencia, que bueno, que siempre está ahí al pendiente, mostrándome las cosas, esto te puede quedar bueno, esto también, bueno, y ahí vamos buscando las opciones y realmente siempre la pega Florencia, una genia. Vayan por Lemon 33, que sin duda tiene un montón de cosas maravillosas, abrigos increíbles, así que vayan por allí, si necesitan un regalo o autorregalarse, pasen por Lemon 33. Y para la ropa masculina, hacen una cuadrita más por la misma vereda de Lemon, se van a Bernier 33, ahí en Juan Antonio Lavalleja, el local 1 de Galería del Centro, que van a encontrar varios outfits, ropa formal, informal, así que bueno, pasen por ahí. Decirles que bueno, ustedes pueden ver nuestro programa también a través del canal de YouTube que se llama El Semillero 33 con número. O si no, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, El Semillero Carnaval en Facebook e Instagram. Pueden buscarnos ahí si quieren darnos me gusta, nos agregan. Suscribirse. Exacto. Nos pueden comentar también qué notas les gustaría que nosotros hagamos, qué invitados podemos tener aquí. Bueno eso. Porque sin duda que tenemos referentes para rato. Por suerte 33 es un semillero, ¿no? Así es. Así que bueno, escuchamos sus opiniones, los leemos, escríbanos que estamos para servirles. Será hasta el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes, Vicky. Enseguida del informativo. Chau.